Dios les bendiga, mis hermanos. Espero todos se encuentren muy bien. Aquí tenemos ya la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar antes de empezar la enseñanza que Dios tiene preparada para nosotros, para nuestras vidas. Padre Santo que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, que nos has dado. Te damos gracias porque una vez más estamos abriendo nuestros ojos. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias te damos. Bendice a mis hermanos. Bendícelos, guárdalos, Señor, de todo mal, Señor, en donde quiera que ellos vayan, que siempre vayan cubiertos, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Te lo pedimos. Pedimos que hoy nos hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Hoy vamos a tocar un punto muy importante, un punto que creo que la iglesia del Señor tiene que tocar, más que todo en estos tiempos que estamos viviendo. Y vamos a hablar sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Quiero que sepan que el arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida del Señor. Son dos cosas muy diferentes. Lo hemos estado tocando, pero creo que en estos tiempos es bueno reforzar un poco este tema. Vamos a hablar sobre el arrebatamiento que está a punto de acontecer. Creo que nuestro Cristo viene ya en las nubes. Creo que el tiempo se acerca cada día más y nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que conocer cómo son estas cosas, en qué tiempo se van a dar estas cosas, y que sea de edificación para nuestras vidas. Para empezar, vamos a ir, mis hermanos, al libro de Mateo, en el capítulo número 27, versículo número 50. Aquí hay un acontecimiento tremendo que pasó cuando Cristo resucitó. Y vamos a leerlo. Dice Mateo 27:50. Dice la palabra de Dios. Mas Jesús, dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esto es cuando Jesús estaba en la cruz. El 51 dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra, dice que tembló la tierra, y las rocas se partieron. Y miren lo que dice el 52: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos, dice, de santos que habían dormido se levantaron. 53: y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron, dice, a muchos. Qué tremendo. Podemos ver nosotros aquí, mis hermanos, que en el momento que Cristo resucitó, dice que se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto. Dice que después de la resurrección de él, se levantaron, resucitaron. Hubo una resurrección, mis hermanos, de muertos en el tiempo en que Cristo fue resucitado. Dice que se levantaron y dice que se empezaron a aparecer a muchos en la santa ciudad. Cristo mismo, mis hermanos, cuando resucitó, dice que se empezó a aparecer a sus discípulos. Y me llama mucho la atención porque no se les apareció al mundo. No se le apareció a Herodes. No se les apareció a los que le han dicho crucifíquenle.
No, se les apareció a los suyos, dice. A sus apóstoles, a los que le seguían, a las mujeres que le seguían, se les apareció, pero hubo una resurrección de muertos y ellos dicen que también estuvieron apareciendo. Qué tremendo ha de haber sido esos tiempos, más que todo para aquellas personas que experimentaron la visita de estas personas que habían muerto y los visitaron y se les aparecían. Usted se imagina cómo habrá sido ese momento tan espectacular, tan hermoso que tuvieron ellos en ese tiempo. Déjenme decirle, mis hermanos, que viene otra resurrección. Va a haber otra resurrección de muertos, similar a esta. Va a haber otra resurrección de muertos. Qué tremendo es como cuando Cristo resucitó, resucitaron, dice. Varios muertos volvieron a la vida, resucitaron. Y cuando Cristo, mis hermanos, venga otra vez, también va a haber resurrección de muertos. Como que estos acontecimientos pasan cuando Cristo vuelve otra vez en las nubes. No estoy hablando de la segunda venida, estoy hablando de que Cristo viene a las nubes. No viene a la tierra, viene a las nubes. Y eso lo podemos nosotros ver en la palabra, pero antes de eso quiero que me acompañe ahí en el libro de los Hechos. Vamos a leer un poco aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1. Hechos capítulo número 1. Vamos a leer el versículo número 6. Dice la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El Señor fue levantado. Y qué tremendo, como dice que una nube fue la que lo recibió y lo ocultó, dice, de sus ojos. Y estando ellos, dice, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros, dice, así vendrá, dice, como le habéis visto ir al cielo. De la misma manera, mis hermanos, en que el Señor fue visto irse al cielo, dice, de la misma manera vendrá. Y usted sabe que en los tiempos en que Cristo se fue, mis hermanos, en esos tiempos, antes de que subiera, Él se estuvo apareciendo a los suyos, a sus discípulos. Y dice la palabra de Dios, hablando aquí Lucas, que así como se fue, así mismo va a venir. Entonces, en su segunda venida, mis hermanos, viene, pero van a haber señales. Van a haber, mis hermanos, apariciones. Van a haber parucías.
Y me llama mucho la atención porque dice que se levantaron los muertos en aquel tiempo. Y qué tremendo, mis hermanos, porque en el tiempo en que Cristo venga a arrebatar a su iglesia, también va a haber resurrección de muertos. Y yo quiero que me acompañe, vamos a ir a ver, acompáñeme a ver lo que nos dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, acompáñenme. Primera de Tesalonicenses 4:13. Mire qué tremendo esto que dice aquí la palabra de Dios. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, hablando Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice que Pablo no quería que los hermanos ignoraran. Esto, mis hermanos, era algo nuevo que Pablo estaba hablando para esos tiempos. Era una revelación de parte del Señor que Pablo había tenido y se las dio a conocer, mis hermanos, a los tesalonicenses. Y dijo, no queremos nosotros que ustedes ignoren acerca de los que murieron. Usted y yo hemos conocido personas que han muerto en Cristo. Siervos se han ido. Siervos han partido. Santos se han ido, han muerto, mis hermanos. Pero dice Pablo, no quiero que ignoren acerca de esos que se fueron. Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, le voy a hacer una pregunta. Y si hay alguien allá a su lado, dígale, ¿usted cree que Jesús murió? Yo creo que Jesús murió. Pero ahora hágale esta otra pregunta. ¿Usted cree que Jesús resucitó? Yo creo que Jesús resucitó. Amén. Él murió y resucitó, dice Pablo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Oiga esto. El versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Son palabras del Señor. Que nosotros que vivimos, dice, en este tiempo, antes de la venida del Señor, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a adelantar, mis hermanos, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, oiga, descenderá del cielo. Mis hermanos, esto está a punto de acontecer. Esta palabra, mis hermanos, aún no se ha cumplido. Esta palabra está a punto de cumplirse. Estamos, mis hermanos, en los tiempos en donde esta palabra va a cumplirse. Estamos cerca, mis hermanos. Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto. Cristo quiere venir a arrebatarnos. Cristo quiere estar con su novia ya. Por eso estamos viviendo estos tiempos. Por eso estamos, mis hermanos, en principios de dolores. Pero me llama mucho la atención porque Él viene por su novia, pero antes de que nosotros seamos transformados, hay un acontecimiento. Y esto lo podemos ver aquí en la segunda parte del versículo 16, que dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Leamos bien, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que va a haber una resurrección, mis hermanos, de muertos. Va a haber una resurrección de los que nosotros conocimos, que han muerto, que fueron, mis hermanos,
siervos del Señor van a volver a la vida. Ahora yo me hago esta pregunta. Si en el tiempo en que Cristo fue, mis hermanos, resucitado, hubo resurrección de muertos y dice que ellos estuvieron apareciendo, ¿no habrá apariciones en este tiempo antes de su venida? Porque lo que dice la palabra es que los muertos van a resucitar primero. Versículo 17. Luego nosotros, oiga, después de que los muertos resuciten, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. Oiga bien, no dice al cielo, dice en las nubes, para recibir al Señor. ¿En dónde se le va a recibir al Señor? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, dice. Entonces, mis hermanos, el encuentro de la novia con Cristo no va a ser aquí en la tierra. El encuentro de la novia con Cristo, mis hermanos, va a ser arriba. Tampoco va a ser en el cielo. El encuentro va a ser, mis hermanos, entre el cielo y la tierra. Va a ser en medio. Va a ser, dice, en los aires. Va a ser, dice, en las nubes. Cuando seamos levantados en las nubes, dice que ahí vamos a recibir al Señor. Ahí vamos a esperar a nuestro Señor. Ahí va a ser el punto, mis hermanos, de encuentro. Allí le vamos a ver cara a cara. ¿Le gustaría a usted estar en ese tiempo? ¿Le gustaría a usted estar en las nubes para cuando Cristo descienda en los aires? ¿Le gustaría a usted ser parte de ese grupo, mis hermanos, que se va? Ese es, mis hermanos, a eso se le llama arrebatamiento. Pero estemos atentos a las señales. Estemos atentos a los tiempos. Todo esto, mis hermanos, que está aconteciendo, nos dice solamente una cosa: que Cristo está a punto de levantar a su iglesia. Vamos a seguir leyendo, dice el versículo número 18. Por tanto, alentaos. Mientras que esto pasa, aún no ha pasado, pero está a punto de pasar. Yo sé que está a punto de pasar. Pero mientras pasa, mire lo que nos ordena la Biblia que hagamos. Por lo tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene pronto. Yo me imagino que algunos han de tener miedo cuando se habla de que Cristo viene pronto, ¿verdad? Y tal vez otros han de gozarse cuando escuchan estas palabras. Y quizás algunos otros han de molestarse. Pero eso no quita, mis hermanos, de que Cristo venga pronto. Cristo, mis hermanos, está a las puertas. Preparémonos. Alentémonos, dice, con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, dice. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Oiga, ¿cómo va a ser ese día? Dice que vendrá así como ladrón en la noche. Pero déjeme decirle que el Señor va a venir como ladrón en la noche para el mundo.
para los que no estén preparados, para los que no hayan alcanzado la santidad, ni la estén practicando, para los que, mis hermanos, sigan dando deleítele a la carne, a los deseos del mundo. Para ellos los va a sorprender ese día. A ellos los va, mis hermanos, como en la noche cuando un ladrón viene y ni siquiera se dieron cuenta. Así va a ser para ellos, como un ladrón cuando viene en la noche. Pero para nosotros, los que estemos preparados, porque yo quiero prepararme, porque mi anhelo es estar preparado, mi anhelo es consagrarme, recibir la santificación de parte de Dios. Ese es mi anhelo, espero que también sea su anhelo. Para nosotros no nos va a sorprender ese día. Sigamos leyendo. El 3 dice, 5:3, que cuando digan, oiga, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces cuidado, atentos cuando empiecen a decir paz y seguridad. Porque ahí, mis hermanos, dice que va a venir destrucción repentina. Como los dolores, oiga, los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Se vienen los dolores, mis hermanos, de la mujer encinta, dice. Aunque nosotros ahorita estamos viviendo principios. Nosotros estamos, mis hermanos, en los principios de dolores. Pero más adelante van a ser los dolores. Y usted sabe que esos dolores son fuertes. Cada vez van a ser, mis hermanos, más fuertes. Cada vez van a ser más constantes. Pero dice la palabra de Dios que cuando estos dolores de la mujer estén en lo más alto, cuando los dolores de esta mujer estén en lo más alto, ya la iglesia ya no está. Ya la iglesia se ha ido. La iglesia no va a pasar, mis hermanos, la prueba que se viene para este mundo. Ahorita estamos viviendo, mis hermanos, solo los principios nada más. Pero se viene la hora de la prueba. Y la iglesia va a ser quitada de esos tiempos. Pero sigamos leyendo. El versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, oiga, os sorprenda como ladrón. Entonces los que están en tinieblas, aquel día los va a sorprender como ladrón. Porque todos vosotros, dice, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche. Díganle a su hermano que tiene ahí, no somos de la noche. Usted no es de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, dice, no durmamos. No nos durmamos, mis hermanos. Esto está hablando de un ámbito espiritual. No te duermas. No te duermas en estos tiempos en donde tenemos que despertar. Estos tiempos es donde tenemos que despertar. Es donde tenemos que levantarnos. Estos tiempos no son para dormir, para mis hermanos, estar en un adormecimiento espiritual. No durmamos, dice, como los demás. ¿Qué están haciendo los demás en estos tiempos? ¿Qué están haciendo los demás en estos tiempos que estamos viviendo ahora? Si usted se pone a examinar, usted se va a dar cuenta que los demás están tratando de pasar el tiempo en sus casas con otras, con juegos, entreteniéndose con varias cosas, pero nosotros no tenemos que ser como ellos, dice. Sino velemos, dice. Velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, dice, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Que haya fe, mis hermanos, y de amor, que haya amor entre nosotros.
y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Oiga, nosotros no somos para ira. Se viene el día de la ira. Estamos, mis hermanos, más adelante se viene el día de la ira, pero nosotros no somos para ese día, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animémonos, mis hermanos. Anime a su hermano. Si lo ve decaído, si lo ve débil, anímelo. Levántelo, dígale, Cristo viene pronto. Aún estamos en el día, mis hermanos, aceptable. Estamos en el día agradable. Dígale a su hermano, levántelo. Levántele el ánimo. Cristo viene. Cristo viene. Muy pronto saldremos de aquí. Ya nos vamos, mis hermanos. Ya nos vamos. Estemos preparados para irnos. Quiero que me acompañe a 1 Corintios, en el capítulo número 15. 1 Corintios 15. Vamos a leer el versículo número 51. Este es un misterio. Dice 1 Corintios 15, 51. He aquí, hablando Pablo, dice, os digo un misterio. Ah, qué tremendo, qué hermoso, ¿verdad? Pablo venía, mis hermanos, con la gran noticia. Los apóstoles habían recibido enseñanzas de Jesús, pero Pablo, mis hermanos, venía con la actualización. Pablo estaba al día. Por eso es bueno, mis hermanos, que nos pongamos al día. Pongámonos al día. ¿Qué es lo que el Señor, mis hermanos, está hablando? Pablo venía y decía, he aquí, mis hermanos, yo os traigo un misterio. Y mire la noticia que traía Pablo, tremenda noticia. No todos dormiremos, dice. Ya me imagino a los corintios escuchando estas palabras. Nunca antes se habían escuchado estas palabras. Y Pablo les dice, no todos dormiremos, no todos vamos a morir. Pero todos, dice, seremos transformados. En un momento, dice. En un abrir y cerrar de ojos. Yo siempre hago esta pregunta. ¿En cuánto tiempo usted abre y cierra los ojos? ¿Cuánto tiempo se tarda usted para parpadear? Eso es rápido. Milésimas de segundo. A la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta. Oiga. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Otra vez. Lo leíamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y aquí, mis hermanos, en 1 Corintios se dicen las mismas palabras. Que los muertos serán resucitados. Viene una resurrección, mis hermanos. Antes de la transformación de nuestro cuerpo, viene una resurrección de muertos. Así que, mi hermano, atento. Atento porque van a haber parucías. Van a haber apariciones de muertos resucitados. Estemos atentos. ¿Y a quiénes se van a aparecer estos muertos, hermano? ¿A quiénes? A los del Señor. A los que son de Él. No se les van a aparecer al mundo, mis hermanos.